Bueno, aquí estamos, señores. Como bien dijo Radamés García y González, hoy, 12 de abril, se celebran dos elecciones importantes en el mundo actual. Una en Hungría y otra en el Perú. Tal vez a mucha gente no le interesaría mucho lo que pasa en Hungría. Sin embargo, hay que decir que Hungría, un pequeño país de Europa, forma parte de la Unión Europea. Hay un gobierno que tiene ya 16 años ininterrumpido, pero se da un fenómeno de la política. Ahí está Orbán. Víctor Orbán. Ese es el actual presidente que busca reelegirse. Un crítico de Ucrania y de Zelensky. Un crítico de la posición eurocentrista frente a Ucrania y frente a Rusia. Entonces se da un fenómeno frente a este señor. Este caballero ha tenido un régimen basado en presupuestos autoritarios bien definidos, es decir, con una libertad bastante precaria, y se ha desarrollado su régimen político con estándares libertarios muy precarios. Entonces resulta y viene a ser que él quiere reelegirse y está utilizando todo lo que le conviene desde el poder para reelegirse contra un candidato que salió del mismo partido oficialista, pero que, desencantado por la forma en que él gobernaba, pues se constituyó en oposición y hoy es la amenaza. Por primera vez en mucho tiempo, en los 16 años que tiene en el poder, es una amenaza real de continuidad de Orbán. Pero Orbán tiene una condición, que lo apoya Donald Trump y Putin. Una condición que pocos gobernantes lo tienen en el mundo actual. Y, entre otras cosas, pidiendo... Las dos potencias militares más importantes. Por razones distintas lo apoyan, ¿no? Uno por ideología y otro por asunto político o militar. Geopolítico. O geopolítico. Entonces resulta que también hay otro fenómeno que es que Orbán quiere descentralizar Hungría de la Unión Europea. Es decir, no busca el fortalecimiento de la Unión Europea cuando la factibilidad de poder de la Unión Europea está en su unificación. Son 27 países, algunos de ellos ya quieren disgregarse de la Unión Europea por razones diversas, y él, de ganar las elecciones, pues según lo ha manifestado, va a descentralizar a Hungría de Europa y va a apoyar en el contexto de los apoyos de esa parte de la zona del mundo, va a iniciar una campaña en contra de Zelensky, que es el gobernante de Ucrania, y a favor de Rusia. De manera que ahí tenemos unas elecciones que son clave para el futuro político inmediato, no solamente de la Unión Europea, sino del desarrollo ulterior de los acontecimientos en Ucrania, y todo el mundo sabe ya lo que impacta o lo que ha impactado en la economía mundial el tema de la permanencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, que no es contra Rusia y Ucrania propiamente dicho, sino contra Rusia, contra la OTAN, contra la Unión Europea y en parte contra los Estados Unidos. Una guerra por delegación, dicen. Entonces, bueno, ahí eso hay unas elecciones importantes. La otra elección es la que se da en Perú. En Perú todo el mundo sabe que existe una fragmentación política manifiesta durante todo un proceso bastante largo en la historia política reciente de ese país. En 10 años, en una década, ha tenido 8 presidentes, porque ellos tienen una figura jurídica que es exclusiva del Congreso, que se llama la vacancia, que es un mecanismo procedimental que tiene el privilegio el Congreso de quitar un presidente que lo acusen previamente de algo. En este caso, siempre funciona que hay una acusación judicial o que pesa a través de la Fiscalía, que es independiente allá de los gobernantes, pesa contra los gobernantes, y sobre esa base el Congreso utiliza la figura jurídica de la vacancia
para destituirlo. Y en ese fenómeno, pues evidentemente han habido 8 presidentes en 10 años. Eso ha fragmentado la sociedad peruana. Hay una desidia, Radamés, En Perú. En Perú, perdón. Hay una desidia en cuanto a la participación pública de los comicios. Hay un desencanto poblacional frente a las elecciones. Frente a eso hay 35 candidatos. Hay 35 candidatos. Y ninguno sobrepasa en la última encuesta, porque hay una veda, sí. No se pueden publicar encuestas, sí, una semana antes. Sí. Y tú dices que ninguno de los 35 en la última encuesta sobrepasaba el 10%. Lo cual va a implicar que todo parece indicar que el 7 de junio, que es donde se va a celebrar la segunda vuelta, habrá segunda vuelta. Claro. Y lo que se supone, según las encuestas de ahora, hay que ver lo que pase en las elecciones, sí, una de las candidatas a participar en el segundo balotaje de las elecciones peruanas el 7 de junio, si es que se dan, y todo parece indicar que se va a dar, será Keiko Fujimori, la hija ahí a la izquierda, a la izquierda, que es ella, la representante de Donald Trump en el Perú. ¿Lo ha dicho así abiertamente? Bueno, ella es la representante de la derecha peruana, sí, pero que hay pro-Trump. Lo que pasa es que hay varios candidatos. Pero la que derecha tiene mayor posibilidad es ella de pasar a la segunda vuelta. Ya. Y entonces, vamos a ver al compañero. En el año de 1992, Alberto Fujimori clausuró el Congreso. Que es el padre de sí, Keiko, ¿no? Y gobernó durante 8 años, duró hasta el 2000 con una dictadura. Después de la salida de Fujimori, el Perú ha estado inmerso en una inestabilidad continua. Alejandro Toledo, volvió Alan García y otros más. Pedro. Eso es muy común en la historia de la humanidad, que después de un gobierno muy autoritario viene inestabilidad. Viene un vacío de poder, sí, así y es. Vienen los conflictos. Aquí pasó eso. Claro, con Trujillo, claro. Observen que desde 1961 hasta el 66 hubo una inestabilidad política. No, pero del 61 al 62 hubo 2 consejos de Estado, un gobierno electo por las urnas, un derrocamiento del gobierno, una revolución, o sea... Hubo 2 triunviratos también. Y hubo 2 triunviratos, o sea que hubo inestabilidad política. Pues sí, con relación a Perú, entonces, en la segunda parte, es el Congreso el que se ha abrogado el derecho de estar destituyendo presidente. Porque a Pedro Castillo, que dicho sea de paso, cuando hubo la segunda vuelta de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, ambos lo que sacaron fue alrededor del 20%. Y fueron a la segunda vuelta y el profesor Pedro Castillo sorprendentemente ganó las elecciones. El Congreso hizo de nuevo su estratagema contra Pedro Castillo y alegaron que era un golpe de Estado, porque lo propio ocurrió en Ecuador, que también existe una figura jurídica parecida, y Guillermo Lasso fue a muerte cruzada, se elimina el Congreso y también él fue destituido, pero se llama elecciones. Aquí en Perú lo sintomático es que no obstante esta inestabilidad flagrante que hay, la economía no se ha ido a pique. Es uno de los países más estables en el plano económico, ustedes no lo han escuchado con esas cuestiones de la inflación. Tiene una relación económica privilegiada con China. Sí. Tiene, por ejemplo, el intercambio comercial entre Perú y China llega a los 40.000 millones de dólares porque el 90% del cobre, que es el principal producto que tiene Perú, lo exporta hacia China. Se lo compra China. El principal puerto en el exterior está en Perú. Exacto. De China, Yaracay. No, el de Chancay. El puerto de Chancay, que es un puerto en lo cual China invirtió miles de millones de dólares ahí, que fue lo que quiso hacer con el canal de Panamá. China. Lo que pasa es que ahí se introdujo un tema de geopolítica y los Estados Unidos impidieron, con la incursión directa de Marco Rubio, impidieron que
Panamá siguiera haciendo negocio con China y ellos volcaron todo su esfuerzo hacia ese puerto, que es un puerto que, de navegación, de trasiego comercial, de navegación en el cual... sería como un enclave en Sudamérica. Un enclave de Sudamérica. Y de ahí entonces la importancia que tienen estas elecciones del Perú, porque puede pasar, dependiendo de quién gane las elecciones en el Perú, lo que puede pasar la vía Panamá. Puede ser que el que gane desconozca todas estas cosas, porque los Estados Unidos, recuérdense que está en una lucha frenética desde el punto de vista del tablero geopolítico por el control territorial del mundo en materia comercial, en materia militar, en materia tecnológica, en materia política, con China. Y entonces es posible que dependiendo de estas elecciones, entonces se dé la vía Panamá de resolver el problema con China. Y eso traerá consecuencias inmediatas para la recomposición de fuerza en lo que tiene que ver con la correlación de la misma en el tablero geopolítico mundial. A propósito de elecciones, hoy en día podemos ver que los valores de la democracia se están resquebrajando. Simon Bauman habló de una democracia líquida. Byung-Chul Han ha hablado de una democracia paliativa, un sistema político que está abandonando sus propios valores, lo que le dieron esencia, como la tolerancia, como la alternancia en el poder, como la rendición de cuentas. Y algunos la denominan una democracia iliberal. Entonces, hay que estar repensando hacia dónde vamos con el afianzamiento del libertarismo, de la ultraderecha y del cuestionamiento a un orden que en gran medida fue establecido por ellos. Realmente lo que está pasando en torno al tema de la democracia liberal, porque hay que etiquetarla, es la democracia liberal que está en crisis. Sí. Es decir, los principios básicos de la Ilustración francesa, los principios básicos de un orden de democracia que se inició, vamos a decir, de manera institucional, con organismos internacionales, bajo un orden internacional definido a partir de la Segunda Guerra Mundial, lo que está en crisis es eso. Sobre todo por la irrupción de un fenómeno que es el neoconservadurismo, que se parece mucho al fascismo. Se parece, no es lo mismo, pero se parece mucho, sí, porque se articulan en el discurso. Claro, el mundo contemporáneo es diferente a la época en que tuvo su auge el fascismo, sobre todo en Europa. Entonces, bueno, esto trae como consecuencia que la democracia sea vilipendiada desde adentro, porque contrario al fascismo, que era abiertamente antidemocrático, bueno, el ejemplo de Trump. Sí. No solamente el ejemplo de Trump, el ejemplo de Milei, sí, que llegó vía democrática, el ejemplo de Bukele, que llegó vía democrática, el ejemplo de Noboa en el Ecuador. Autoritario y ultraconservador. Es decir, estamos hablando de una derecha que está en boga en América Latina y en el mundo, ¿verdad?, que está haciendo estrago a los cimientos mismos de la democracia liberal. Por eso es que correctamente le llaman una democracia iliberal, porque sí, niega los principios originarios de la democracia liberal. Vamos a hacer una pausa, yo creo, ¿verdad? Así es, sí. Joel, vamos a una pausa.